Hola a todos, vamos en este video a ver la última sección de transformación en frecuencia, que es un ejemplo de un filtro pasabanda. Hasta ahora habíamos visto un ejemplo de un pasalto y que lo habíamos diseñado usando transformación a nivel componentes. O sea, habíamos primero diseñado un pasabajo y lo habíamos transformado en un pasalto. Vamos a diseñar un pasabanda y no vamos a usar transformación a nivel de componentes. Particularmente no lo vamos a hacer porque, digamos, el ejercicio pide hacer un circuito activo. Y, por ejemplo, si volvemos a lo que hicimos en el pasalto, cuando usamos transformación a nivel de componentes, el inductor se transforma en un capacitor y el capacitor en un inductor. Y si tenemos un circuito activo pasabajo que usa resistencia y capacitores, y por ejemplo, olvidándonos de pasabanda, lo queremos transformar a pasalto, el problema que vamos a tener es que los capacitores de circuito activo pasabajo se van a transformar en inductores. Si no queremos un circuito activo, queremos resistencia, capacitores y elementos activos, que nosotros usualmente usamos una pump. Entonces, en el caso de la transformación pasabanda pasa algo parecido. O sea, todo no vimos, pero si lo pueden resolver ustedes como vimos que se hacen las transformaciones en este ejemplo, que si usamos una transformación pasabanda y transformamos un capacitor, el capacitor se nos transforma en el paralelo de un inductor en capacitor. Y eso tampoco nos sirve, no queremos inductores en un circuito activo. Y el inductor, si se fijan, se transforma en una serie de un inductor en capacitor. Para eso tienen que usar el núcleo de transformación del pasabanda. En algún momento voy a completar una tabla acá al final con todas las transformaciones, pero no vamos a hacer un video de eso. O sea, es algo que con lo que ya vimos lo pueden pensar. Ok, entonces el ejercicio este tiene una plantilla que pide una atenuación máxima en la banda de paso de no más de 3 dB. Y la banda de paso es entre 0,9 MHz y 1,11 MHz. O 1,1 periódico MHz. Y una atenuación mínima de la banda, en la banda de eliminación de por lo menos 15 dB. Entre 0,6 MHz y 1,5 MHz. Y bueno, como dije, se pide un circuito activo y se pide un filtro de máxima planicidad. Lo primero que tenemos que hacer es llevar las especificaciones a la plantilla a unas especificaciones normalizadas. Que en este caso, en un pasante dijimos que se normalizaba con omega 0. Que omega 0 era la media geométrica entre omega P1 y omega P2. Media geométrica es la raíz del producto de ambas. Entonces, bueno, calculamos omega 0 y dividimos. Bueno, obviamente la omega 0 normalizada es omega 0 y omega 0, que es 1. Y dividimos todo el resto de las frecuencias por omega 0. Y nos da estos resultados de acá. Omega 0, si se fijan, en la consigna decía entre 0,9 a 1,1 MHz y da aproximadamente 1 MHz. O sea, si fuera periódico perfecto, el 1,11 daría 1 MHz. Ok, omega 0 normalizada evidentemente es 1. Y estos son los valores de omega P1 y normalizado, o sea, en vez de 0,9 MHz es 0,9. Esto es la omega 0 sin normalizar, ¿no? Omega P2 sigue siendo, en vez de 1,11 MHz, 1,11. Y lo mismo con las omega S, dan más o menos 0,6 y 1,5. O sea. Ok, entonces como ya normalizamos, podemos usar el núcleo de transformación normalizado, que lo vimos antes en la teoría, es este. Es Q por S cuadrado más 1 dividido S. O sea, recuerden que tenemos que tener un 0 en 1 para llevar el centro de la banda de paso de pasabanda, que es en 1 a continua. Tenemos que agregar un polo en continua, así continua es atenuada. Y bueno, habíamos visto que había un factor que quedaba que cuando normalizado directamente el Q. Si no estaría normalizado sería Q dividido omega 0. Y acá en vez de 1 sería omega 0 cuadrado. Ok. Bueno, y ahora lo hacemos calcular el Q, que es lo que necesitamos en el núcleo de transformación, que es el Q, ya lo habíamos definido, el Q de un pasabanda, que habíamos aclarado que no es exactamente lo mismo un Q de un par de polos, que es omega 0 sobre el ancho de banda.
En este caso decidí hacerlo con lo normalizado. Es lo mismo si lo hacemos con lo de normalizado porque es un cociente. La normalización se va a cancelar. Y nos da un Q de más o menos 4,74. Ok, entonces ahora lo que tenemos que hacer, ya tenemos una plantilla del pasabanda normalizada y tenemos exactamente cómo es la transformación, pues ya conocemos el Q. Entonces tenemos que usar la transformación para transformar la plantilla del pasabanda en la plantilla de un pasabajo. Ok, estos dos primeros cálculos omega P1 y omega P2, en realidad ya habíamos visto en la teoría que la transformación esta lo que hace es llevarnos nuestra frecuencia a 1. Lo único que estamos, o sea, nuestra omega P1 y omega P2 a 1. Particularmente una lleva a menos 1 y la otra a 1. Esto nada más para validar y demostrarles que realmente lo hace. Da menos 1, en este caso el redondeo dio perfecto y esta dio 1. Y un cachito por error de redondeo. Y después, omega C1 y omega C2, como en este ejemplo no están acomodadas, no están centradas geométricamente en omega 0, o sea, si calculan la raíz de omega C1 por omega C2, no da exactamente, no exactamente omega 0. Entonces se van a mapear a omega S del pasabajo distinta. Y la que vamos a elegir, o sea, si es negativa o positiva, no, porque por ejemplo omega S1, o sea, en lo que se transforma omega del pasabanda normalizado en omega del pasabajo, da negativo. Eso significa que si hubiéramos usado la otra, la menos omega S1 normalizada del pasabanda, se nos hubiera mapeado en la positiva. Así que es lo mismo, o sea, tomamos el valor absoluto, no importa la transformación, no es negativo. Entonces, bueno, esta se nos transformó en este valor para la omega S del pasabajo de 5,05. Y esta otra, o sea, esta en la consigna, ¿no? Podemos ver el valor normalizado, yo no digo. Esta es 0,6, que era de normalizado era 0,6 mega, y esta es 1,5 de omega C2N, que de normalizado era 1,5 mega. Esta de acá se transforma en esto, y esta otra se transforma en esto. Entonces, si lo piensan en la plantilla del pasabajo prototipo que estamos obteniendo, la que es más exigente de las dos, la que nos va a exigir un orden más alto es esta, porque está más cerca de 1. Entonces, el filtro va a tener el pasabajo prototipo va a tener un roll-off más exigente. Entonces, esa nos va a dar un orden más alto. Tenemos que elegir esa, pues si elegimos la otra, lo que va a pasar es que de un lado no va a atenuar bien y en el otro no va a atenuar de menos de lo que pretendíamos. Si elegimos esta, en un lado no va a atenuar lo que pretendíamos o más, pues como ya hablamos alguna vez, digamos, el punto que queda fijo, por ejemplo, en el pasabajo es 1, ese no da la atenuación que pretendemos de la plantilla, que en este caso es 3B. Pero como el orden lo redondeamos, lo que pasa en el omega S es que da eso más. Y en este otro, que estamos, en este punto todavía estamos más relajados, en el pasabanda va a dar todavía más. O sea, de ese costado va a atenuar todavía más de lo que pretendíamos. Obviamente que si el requisito de la plantilla hubiera tenido simetría geométrica, o sea, si esto por esto, calculado la raíz, hubiera dado lo mismo que la media geométrica de esto, que es un megahertz, o sea, si esto por esto, si 0,6 mega por 1,5 mega, raíz de eso hubiera dado también un megahertz, hubiera atenuado el pasabanda final lo mismo de ambos lados. Ok. Aclarado eso, bueno, ya con esto tenemos una omega, bueno, obviamente la omega P de pasabajo prototipo tiene que dar 1 siempre que transformemos cualquier plantilla, no sea pasabajo a la prototipo pasabajo, si no da es que hicimos algo mal. Y una omega S de, acá está en un número muy exacto, pero 3,9474. Bueno, acá en los Jupyter Notebook estos podemos usar números bastante precisos. Y acá esto es una alternativa, digamos, en vez de calcular ambas cómo se transforman, podemos ver cuál de estos dos cocientes es más grande. Recuerden que, digamos, si dibujamos omega en escala logarítmica, el pasabanda final va a estar centrado, o sea, va a ser simétrico. Si lo dibujamos en escala logarítmica,
Eso es porque hay simetría geométrica. Y si este cociente da más grande que este, significa que en ese gráfico omega de S1 se la vería más alejada de omega de S2. O sea que omega de S1 va a estar más lejos de la frecuencia central cuando lo dibujamos ahí en escala logarítmica de la frecuencia, y nos va a exigir menos orden. Cambio, o sea, si este cociente da más grande que este, o sea, si está más alejada. Y en este caso, si se fijan, este cociente de 1,66 y este 1,5, o sea, confirma lo que dijimos antes. Si este cociente era más chico, es que omega de S2 en escala geométrica está más cerca y va a ser la que nos defina el requerimiento del orden. Si por ahí pensar esto es a veces complicado. Yo, por ejemplo, creo que en el video anterior lo dije al revés. Entonces, a veces es más fácil directamente calcular los dos y ver cuál es la más chico, el módulo, y listo, tomamos esa. Que es lo que yo usualmente hago, para no confundirme. Ok, bueno, y después ya tenemos una plantilla del pasaje prototipo. Tenemos alfa máximo 3dB, alfa mínimo 15 y omega S, bueno, puse omega S2 porque lo habíamos calculado antes, que es 3,9, 94, 73, eso. Bueno, con eso ya sabemos calcular el orden del pasaje prototipo. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Y el epsilon, que es otro parámetro importante en el Butterworth. Ok, el epsilon se lo calcula así, la raíz cuadrada de 10 a alfa máximo sobre 10 menos 1. Y después teníamos que calcular el logaritmo en base de 10 de este cociente y dividirlo por 2 y el logaritmo en base de 10 de omega S normalizada. En realidad el logaritmo no importa que sea en base de 10 por un cociente de logaritmo, sí. O sea, si los dos están calculados en la misma base, un cociente de logaritmo no cambia. O sea, si acá ponemos logaritmo natural y acá también, da lo mismo. Pues cambiar de base los dos no afecta. Ok, bueno, más allá de ese detalle, obviamente n se redondea para arriba, por eso usamos la función esta 6. Y nos da un n2, y como lo que teníamos en un alfa máximo en la plantilla 3b, epsilon da aproximadamente 1. Ok, entonces ahí ya obtenemos el orden del pasabajo prototipo que requiere este diseño. Y lo que tenemos que hacer es llevar del pasabajo prototipo del módulo al cuadrado, llevarlo a la transferencia del pasabajo prototipo. Acá doy por sabido esto y me ahorro un par de pasos, o sea, es más, el caso de orden 2 debería ser fácil de acordarse, pero bueno, básicamente tenemos que plantear el módulo al cuadrado de un Butterworth, en este caso para epsilon igual a 1, y calcular los polos de este denominador y tomar lo que está en mi plano izquierdo, y con eso armar, en este caso, como es orden 2. Y esto está mal, esto es omega cuarta, acá hay un error, ok, lo tengo que corregir, perdonen eso, porque si no, no tiene sentido. Esto nos tiene que dar 4 polos. Y esos 4 nos quedamos los 2 en mi plano izquierdo y con eso armamos esta etapa de orden 2. Ok, bueno, entonces ya tenemos la transferencia del pasabajo. Y ahora lo que dijimos, no podemos diseñar el pasabajo activo y hacer transformación en componentes, pues no quedaría inductores si está mal. Lo que tenemos que hacer es obtener las etapas del pasabanda que necesitamos, las transferencias de las etapas del pasabanda que necesitamos. Vamos a ver dos alternativas. Una es, ok, si se fijan acá ya empecé a usar las diferentes letras así no nos confundimos, es obtener la transferencia del pasabanda usando la transformación. O sea, reemplazamos P en esta fórmula por Q por S cuadrado más 1 sobre S. Maniobramos un poco y nos queda esto. Obviamente es un pasabanda si esto es de orden 4. O sea, por cada par de polos tiene que haber un 0. Así que si esto es de 4, esto tiene que ser de 2. Tiene que agregar 2 ceros en el origen.
Eso es importante. Cada par de polos del pasabajo se mapea en un... Perdón, cada polo del pasabajo se mapea en un par de polos de pasabanda. O sea, por un polo de pasabajo tenemos el doble de polo de pasabanda, por eso esto de orden 2 y pasabanda de orden 4. Y además cada polo nos agrega un 0. O sea, si esto era de orden 2, ahora tenemos 0. Eso es una cosa muy importante de entender de esta transformación. Ok, y acá ya tenemos un denominador de orden 4, del cual calcular las raíces de forma manual es casi... Existe un método cerrado para orden 4, pero es imposible de acordárselo, gracias que sabemos el de orden 2. Y de hecho el método de orden 4 no es tan cerrado. O sea, bueno, igual no importa esos detalles. Ok, entonces vamos a un método numérico. Calculamos las raíces y nos dan estas. Esta y su complejo conjugado, que es la que sigue, y esta y su complejo conjugado, de la que sigue. Las cuatro están en el semiplano izquierdo, así que está todo ok, no tenemos ningún problema. Entonces, ahora vamos a ver la otra alternativa. La otra alternativa es decir, ok, este es nuestro pasabajo. Sabemos calcular dónde están las raíces muy fáciles, porque es un Butler, sea el orden que sea, lo podríamos hacer, y en este caso particularmente de orden 2 es todavía más trivial. Y en este caso están, digamos, en un círculo de radio 1 a 45 grados, así que son esto. Entonces lo que podemos hacer es decir, ok, ¿cómo la transformación, el núcleo de transformación, de acá, nos transforma los polos? Entonces, para eso, tenemos que plantear esta ecuación. El polo de pasabajo tiene que ser igual a Q por S, esta es S del polo, digamos. Q, y esta es la transformación, ¿no? Q por S igual a más 1 sobre S. Acomodamos en una cuadrática y resolvemos. Esto, el único detalle es que P polo es un número complejo, así que si queremos resolver manualmente vamos a tener que usar aritmética de números complejos, calcular raíces de número complejo, por lo cual si lo tenemos en forma expresado como forma real e imaginaria, lo tenemos para calcular una raíz cuadrada, lo tenemos que pasar a forma polar y hacerlo manualmente por ahí no es muy lindo. Acá lo resolví de forma bastante manual, así queda claro cómo se podría hacer a mano. Y con eso, haciendo esas cuentas, calculamos los 4 polos del pasabanda. O sea, cómo se mapean los polos de pasabajo y los 4 polos de pasabanda. Y si miran, da exactamente lo mismo. 0,08 menos 1,07 y el conjugado está acá. La J está al final, ¿no? Y ese es y su conjugado acá estaba acá. Y después el otro es 0,06. Acá me falta un menos en la parte real. Ok, tengo que revisar eso. Tiene que ser un detalle mejor, un detalle menor. Ok, después eso los corrijo y les dejo un comentario al pie del video, pero es un error menor, digamos. El método tiene que dar exactamente lo mismo. Y de hecho lo está dando, ahí por alguna razón me está dando esto del otro lado. Que es nada más un error mío. Ahí ya está. El problema es que acá tiene que haber un signo menos. Esto pasaba por eso multiplicando acá, y acá en esto en vez de más es un menos. Ok, tengo que corregir eso, así que ya saben cuál es el problema. En el PDF final lo van a haber corregido. Ok, y bueno, con eso ya tenemos, digamos, los polos y podemos separar en dos etapas de orden 2. Cada una de esas etapas de orden 2 la podemos implementar con diferentes circuitos activos. Por ejemplo, esta no sé si lo usamos antes, pero se llama Archiver-Mosberg. Está muy relacionado con
la que se llama KHN o filtro variable de estado. Esta tiene una operación al menos. Esta etapa de alguna forma es como que hace las veces en lo que la otra es un sumador restador al principio y el primer integrador. O sea, es como reemplaza esas dos primeras etapas. Y esto de acá, que parece muy raro, es un integrador no inversor. O sea, si miran la transferencia de esto, es nada más un integrador que lo invierte. Cuanto un integrador común, que es como esta etapa de acá, pero sin la resistencia de esta. O sea, la resistencia está reemplazada por un circuito abierto. Esa sí es inversora. Ok, bueno. Ok, ya teníamos los polos. Con los polos esos lo que podemos hacer es escribir exactamente cómo es la transferencia de cada una de esas dos etapas. Acá hice los cálculos que hay que hacer para obtener a partir de los polos cada una de las etapas de orden 2. Y hay que diseñar esta etapa y esta otra. O sea, necesitamos dos bloques de este circuito. Este circuito tiene dos salidas, una pasa abajo y una pasa anda. Y a diferencia del KHN, este no tiene salida pasa alto. Por eso le dije antes que este como que colecta el sumador restador y el integrador en una misma etapa. Pero bueno, más allá de esos detalles, conectando otro circuito igual de estos en esta salida, que es la salida pasabanda, tenemos dos pasabandas en cascada. Uno tiene que implementar esta etapa y el otro tiene que implementar la otra. Y con eso ya, digamos, se podría completar el ejercicio. Digamos, no vamos a caer de vuelta en eso, porque la etapa a partir de una transferencia de orden 2 o de un circuito activo ya debería quedar clara, así que pueden completar eso como ejercicio. Así que bueno, eso sería todo. Espero consultas en el campus si hay alguna duda.